2011. Una villa en Abbottabad, Pakistán. Un hombre que nunca sale, que no tiene conexión a internet, que recibe visitas en patrones demasiado concretos para ser casualidad. Los analistas de la CIA llevan semanas mirando esa villa. No les falta información, les sobra. Registros telefónicos, imágenes satelitales, movimientos de dinero, informes de campo. El problema no es ver los puntos, es conectarlos. Entonces alguien abre un software. En segundos el caos se convierte en un mapa. Las conexiones aparecen solas. Semanas después los Navy SEALs aterrizan en esa villa y matan a Osama Bin Laden. En la mitología de Tolkien del Señor de los Anillos, una palantir es una piedra vidente, una esfera que te permite ver lo que está ocurriendo a miles de kilómetros de distancia, y a veces incluso ver el futuro. Y Peter Thiel no le puso este nombre a su empresa por casualidad, porque mientras Silicon Valley se peleaba por ver quién vendía más publicidad, un grupo de outsiders financiado en parte por la CIA decidió construir algo completamente distinto, un sistema operativo para el mundo real. Hoy vamos a hablar de Palantir, y te aviso, mientras más te adentras en esta empresa, más incómodo te sientes. Para entender bien Palantir hay que empezar hablando de sus fundadores, porque son tan extraños como la empresa que han construido. Peter Thiel, cofundador de PayPal, extendió el primer cheque externo en Facebook de $200.000 que se convirtieron en más de 1.000 millones. Primer inversor de SpaceX, de Airbnb, un historial que no tiene casi nadie en la historia del Venture Capital. Pero Thiel no es solo un inversor brillante, sino que es un ideólogo. ¿Y por qué? Ha llegado a decir en público que la democracia y la libertad económica ya no son compatibles, y que los estados modernos son demasiado lentos para sobrevivir a lo que viene. Y algo que poca gente sabe es que desde 2011 es ciudadano de Nueva Zelanda, un país que él mismo ha descrito como su plan B si el mundo occidental colapsa, por lo que es bastante raro pensar que el hombre que construye la infraestructura de vigilancia del gobierno americano tiene también una vía de escape. Y ahora vamos con el otro fundador, y aquí la historia da un giro que nadie espera. Alex Karp se doctoró en teoría social neomarxista en Frankfurt, bajo la tutela de uno de los filósofos más importantes del siglo XX. No estudió ingeniería, no estudió finanzas, estudió por qué las sociedades se rompen. Practica Qigong a las 5 de la mañana, viste como un artista bohemio. En una conferencia en Davos interrumpió al entrevistador para explicar la diferencia entre Hegel y Marx. El entrevistador se quedó en blanco. ¿Y de verdad este hombre dirige una empresa de defensa valorada en más de 300.000 millones de dólares? Y la respuesta corta es sí, y lo hace mejor que cualquier CEO de traje que hayas visto. Porque Karp entiende algo que la mayoría no entiende. El poder no es solo dinero, es narrativa. Y él controla la suya mejor que nadie. Ahora la gran pregunta, ¿qué hace realmente Palantir? Mucha gente te dirá que es una empresa de inteligencia artificial, pero la realidad es que no exactamente. Lo que hace Palantir es más básico y más importante todavía. Lo que hace es conectar información que vive separada. Piénsalo así, cualquier organización grande, un hospital, una multinacional, generan cantidades enormes de datos, pero esos datos viven en cajones distintos que no se comunican entre sí. El equipo de logística no ve al equipo financiero, el financiero no ve al de marketing, viceversa, por lo que tienes la información pero no puedes usarla en tu beneficio. Por lo que la manera más fácil de describirlo es que Palantir construye los puentes entre estos cajones de información. Y tienen dos productos principales, Gotham para gobiernos y ejércitos y Foundry para empresas. Gotham permite a un analista ver en segundos conexiones que antes le llevaban semanas encontrar, y se dice que fue clave en la operación de Bin Laden y por supuesto ahora mismo se está usando en Gaza, Ucrania, Irán. Y Foundry es la versión civil. Por ejemplo, Airbus lo utiliza para detectar fallos en su cadena de suministros antes de que estos fallos se produzcan. Ferrari lo utiliza para analizar datos de telemetría durante sus carreras de Fórmula 1. El NHS británico lo utilizó durante la época del COVID para coordinar las millones de vacunas que se tenían que poner. Pero la mayor diferencia con cualquier otro software de análisis es la siguiente. Palantir no solo muestra los números, entiende relaciones entre personas, vehículos, transacciones, ubicaciones, permite razonar sobre el mundo real. Y ahora, encima de todo esto, han añadido inteligencia artificial, que desde luego cambia las reglas del juego por completo. Pero antes de continuar, vamos a adentrarnos un poco en su historia, en cómo han llegado hasta aquí. Durante casi 20 años, Palantir fue invisible, sin entrevistas, sin conferencias de producto. Sus clientes eran la CIA, la NASA y el FBI. Vamos, el tipo de clientes que no aparecen en tu web. Pero todo esto cambió cuando salieron a bolsa en 2020, ya que lo hicieron a su manera, sin bancos de inversión, sin el circo habitual, primer acto de rebeldía de muchos. Pero el punto de inflexión real llegó con la guerra de Ucrania. Su software estaba siendo usado por el ejército ucraniano para coordinar operaciones bajo fuego, gestionar logística en tiempo real y anticipar movimientos rusos. Zelensky visitó personalmente sus oficinas, Karp fue a Kiev, y de la noche a la mañana Palantir se convirtió de una empresa oscura de la que nadie hablaba a estar en boca de todos, porque era literalmente la empresa que estaba ayudando a Ucrania a sobrevivir. Y luego llegó el boom de la inteligencia artificial, donde nos habíamos quedado. Y aquí Palantir tenía una ventaja que nadie más tenía, porque llevaban 20 años de datos reales en entornos reales con clientes reales. Mientras todo el mundo construía modelos en laboratorios,
Ellos ya sabían cómo desplegar IA en sectores donde los errores cuestan vidas, por ejemplo. Y el mercado lo notó. En 2024 entraron en el S&P 500, el índice de las 500 empresas más poderosas de Estados Unidos. Ese mismo año, sus ingresos de empresas privadas crecieron casi un 50% respecto al año anterior, y su valoración superó los 300.000 millones de dólares. Para poner eso en perspectiva, vale más que Goldman Sachs, por ejemplo. Y la tesis que Thiel y Karp llevaban tantos años defendiendo pasó de ser su opinión a convertirse en un hecho financiero, en una empresa real y cotizada. Y hasta aquí todo bien. Fundadores quizá un poco raros, una empresa que ofrece un servicio específico a agencias gubernamentales y a empresas, buena trayectoria, pero aquí es donde la cosa se pone incómoda de verdad. Palantir lleva 2 años construyendo algo que llaman AI, y la idea es tan sencilla de explicar como enorme en consecuencias. Cogen los modelos de inteligencia artificial más potentes del mundo, los mismos que usas para escribir mails o buscar recetas, y los conectan directamente a los datos más sensibles del planeta: secretos militares, infraestructura crítica, inteligencia clasificada, porque hasta ahora la inteligencia artificial al fin y al cabo vivía en un mundo separado al del mundo real. Pero Palantir está haciendo lo mismo que con los datos y está construyendo el puente del mundo real a la inteligencia artificial para que estén conectados. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que un comandante, por ejemplo, puede preguntarle a un sistema en cualquier momento: oye, ¿cuál es la ruta más vulnerable del enemigo? Y recibir una respuesta en segundos basada en datos reales. Vamos, que la distancia entre tener información y actuar a partir de ella básicamente desaparece. Y es muy turbio porque Karp, por ejemplo, ha dicho: utilizamos nuestra tecnología para matar a gente. Sin eufemismos, sin relaciones públicas. O sea que su argumento es más bien filosófico, es decir, si las democracias no tienen la mejor tecnología de defensa, la tendrán los regímenes autoritarios. Y él prefiere que la tenga Occidente. Puedes estar de acuerdo o no, pero el objetivo es claro. Palantir quiere ser el sistema operativo del mundo libre, el software por el que tiene que pasar cualquier decisión importante, militar, económica, sanitaria, pero en cualquier país aliado. Si lo logran, no estarán vendiendo solo software, sino que estarán cobrando un peaje por el poder de cada decisión, cada operación, cada movimiento, de todo. Llegados a este punto, la verdad que Palantir es una de las empresas más difíciles de categorizar que hay en el mercado ahora mismo, porque no es una inversión normal, es más bien hacer una apuesta sobre quién va a controlar el poder durante los próximos años, décadas. Y hay una tensión en el centro de todo esto que poca gente articula, porque Palantir dice que defiende la libertad occidental, y puede que sea verdad, pero la realidad es que las herramientas que están construyendo para defender la libertad son las mismas que cualquier régimen autoritario estaría utilizando para destruirla. Pero bueno, aquí la diferencia no está en el software, sino en quién tiene el control del software. Y eso históricamente es una garantía muy frágil. Porque en el siglo XVII Hobbes argumentó que necesitamos ceder poder a un soberano para escapar del caos, y el precio de la seguridad es la libertad, y Palantir está construyendo ese soberano digital. Y aquí la pregunta es, si estamos eligiendo a este soberano conscientemente, pues estamos dejando que pase mientras estamos con el móvil. Pero bueno, reflexiones aparte, mirándolo fríamente como una inversión, la lógica es esta: el gasto en defensa no va a bajar, la adopción de la IA va a acelerar, y Palantir lleva 20 años construyendo una posición que es casi imposible de replicar, sino que es más bien una apuesta a que quien controla la infraestructura de datos controla el mundo. Pero la pregunta más honesta no es si es buena inversión, que lo es esta: si una sola empresa tiene capacidad de verlo todo, de conectar todos los puntos, de predecir comportamientos a escala global, ¿a quién le rinde cuentas? ¿Al mercado, a los gobiernos, a sus fundadores? Y lo más probable es que ninguna de estas respuestas te sea convincente, y la causa es que la respuesta real es a nadie le rinde cuentas. Pero bueno, ya jokes aside, haz tus deberes, estudia la acción, no te dejes llevar por el hype que hay en redes, ni por mí, ni por lo que te tenga que decir. Me interesa mucho escuchar vuestra opinión sobre Palantir en los comentarios, si creéis que es buena inversión en el largo plazo, porque en el corto plazo el trading no me interesa para nada. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, os agradecería mucho que suscribieras, que dejaseis un like, que mostraseis vuestro apoyo, y nada, nos vemos en la próxima.